El lenguaje ha sido un objeto cambiante a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad. Esto debido a muchos factores. Dentro de ellos encontramos la era digital, quien será en quien precisemos este video. Hablemos de las diferencias que ha tenido el lenguaje antes de la era digital y después de ella. Vemos, por ejemplo, que antes la formalidad era bastante compleja y rigurosa en la comunicación, en donde el tiempo de respuesta o el tiempo de envío de un mensaje tardaría días, meses o semanas, en donde los medios de comunicación no eran más que un periódico, una carta o un documento, y la estructura de su lenguaje eran frases largas, en donde se intentara llevar la comunicación. Hoy en día existe la informalidad, en donde las palabras que utilizamos o el vocabulario que utilizamos no es el adecuado. A veces buscamos las palabras más sencillas para ser comunicadas. Pero entonces vemos un factor ahora importante que es la inmediatez. El mensaje llega instantáneamente. ¿Gracias a qué? A los nuevos medios de comunicación que tenemos. Como por ejemplo, las redes sociales, en donde existen las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, en donde existe también una multimodalidad de comunicación. Y es donde aparece, por ejemplo, las imágenes, los emojis y las demás maneras de comunicación visual. Ahora bien, es importante analizar cómo el lenguaje ha cambiado debido a las redes sociales. Las redes sociales han hecho aportes buenos y malos. Hablemos de los nuevos términos y abreviaturas que existen. Por ejemplo, ahora evidenciamos que para escribir por qué ya no decimos la palabra o escribimos la palabra, sino que tan solo utilizamos una X y una Q o una K en su defecto. Hablemos de ese impacto del inglés, en donde ya las personas adoptan por utilizar palabras en inglés. No se sabe si por moda o por sencillez de la comunicación. Las formas de expresión es donde encontramos el estilo y la tonalidad, en donde, según el contexto y según la región, han nacido bastantes estilos. Encontramos, por ejemplo, en Bogotá que hay unas personas que hablan distintas a otras, en donde utilizan palabras más cultas algunos y otras más coloquiales. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje ha cambiado mucho por las redes sociales. Ahora veamos el caso de los emojis. Los emojis. Ahora queremos nosotros emitir una emoción sin contarla. Entonces no decimos estoy enamorado, tan solo enviamos una carita con unos corazones y estuvo. De esta manera es como las redes sociales han hecho cambios drásticos dentro del lenguaje. El, en la evolución del lenguaje encontramos efectos en la gramática y la ortografía. Cambios en la gramática. Simplificación gramatical. Explora cómo las reglas gramaticales a veces se simplifican o se alteran en la comunidad digital. Innovaciones gramaticales. Examina la creación de nuevas estructuras gramaticales o el uso de las formas gramaticales menos convencionales. En la ortografía y la puntuación, alteraciones ortográficas, estudia cómo la ortografía se ajusta en la comunicación digital, incluyendo errores intencionales o no convencionales. Puntuación, analiza los cambios en el uso de la puntuación como la omisión de comas o el uso de signos de exclamación e interrogación. El lenguaje es un sistema de signos que le permite a los seres humanos expresarse y llegar a tener puentes de comunicación entre ellos. Desde luego se puede afirmar que el lenguaje ha favorecido la transformación de la conciencia humana, ya que trajo como resultado nuevas formas de pensamiento. En los últimos tiempos se han visto grandes y alarmantes cambios, a lo que se denomina cambios lingüísticos. Esto se ve con claridad en los diálogos que se dan en las redes sociales, en el que se van desbaratando las normas ortográficas, las que ya están establecidas, sustitución de letras o sílabas, agregan o suprimen letras a palabras,
Y pues las redes sociales son espacios de libre expresión, donde han dejado a un lado una normatividad de la lengua española y pues el lenguaje estándar y han abierto espacios a un lenguaje virtual. Hasta ahí, bien, pero esos espacios pueden ser cotidianos, el colegio, el trabajo, entre otros lugares, lo cual es preocupante, pues en algunos casos se ha llegado a escribir tal como uno se expresa oralmente. Cabe mencionar que se está modificando las palabras, se están acortando para que sean más sencillas de escribir, causando un desastre ortográfico. En otras palabras, son cada vez más las personas que aportan a una degradación del lenguaje absoluto. Ahora encontramos ese cambio que ha tenido el lenguaje desde lo formal a lo informal. Encontramos que antes el lenguaje era completamente formal. Hoy en día ha aparecido lo coloquial y ha crecido lo informal, en donde la comunicación tiene palabras y tiene un vocabulario completamente distinto al anterior, en donde no utilizamos palabras formales, sino utilizamos estas nuevas palabras que han venido apareciendo por moda. Algunas de esas palabras ya han sido aceptadas por la RAE. Lo cierto es que hoy en día existe una variedad de palabras que han hecho que el lenguaje en algunas ocasiones sea más sencillo y en otras se vuelva algo complicado por esa cuestión de las regiones. Esa informalidad depende de la región, lo coloquial. Cada región tiene como sus términos. También encontramos implicaciones para la enseñanza del idioma. Adaptaciones curricular, incorporación de nuevas tendencias, considera cómo las escuelas y las universidades están adaptando sus currículos para incluir el lenguaje digital y sus variaciones. Desafíos educativos, identifica los retos que enfrentan los educadores al enseñar un idioma que está en constante evolución. Comunicación intergeneracional. Brechas de comunicación. Examina las diferencias en la forma en que distintas generaciones utilizan el lenguaje digital y cómo estas diferencias afectan la comunicación entre generaciones. Adaptación familiar. Considera cómo la familia y las instituciones manejan estas diferencias en contextos intergeneracionales. A modo de conclusión, se puede afirmar que el uso que se le da a las redes sociales en la actualidad tiene un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en el social y como en el personal. Por su parte, el lenguaje también se ha visto afectado debido a las nuevas formas de expresión propias de este nuevo contexto digital.